Aquella noche en un austero apartamento con vistas a la jungla de asfalto de Nueva York, Hansel miraba el vacío a través del ventanal. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal con un ritmo monótono, un tamborileo que parecía acompasar el latido inquieto de su corazón. En su mano, apretada con una fuerza que delataba una profunda melancolía, sostenía una vieja fotografía. La imagen, descolorida por el paso implacable del tiempo, aún mostraba con nitidez a un niño pequeño junto a una anciana de sonrisa cálida y arrugada, cuyo rostro estaba enmarcado por un pañuelo anudado bajo la barbilla. Hansel inhaló profundamente y con el aire frío de la ciudad entró un torbellino de recuerdos de su infancia en España. Se vio a sí mismo con 7 años, corriendo por una callejuela estrecha del madrileño barrio de Lavapiés. Allí cada mañana una mujer empujaba un pequeño carro humeante, el aroma de las castañas asadas impregnando el aire invernal. Era ella, su abuela del alma, la mujer que le había acogido cuando no era más que un niño abandonado, un pequeño mestizo de padre americano ausente y madre española superada por la vida. Su nombre era Carmen. Era abuela Carmen quien, con un amor incondicional, le llevaba de la mano al colegio cada mañana, a pesar de que ella misma tuviera que empujar después aquel pesado carro durante kilómetros para ganarse el pan. Tú estudia, mi niño, estudia mucho y que nadie te quite nunca lo que sabes. El conocimiento es lo único que te acompañará toda la vida, le susurraba en un castellano puro y lleno de ternura, una melodía que aún resonaba en los oídos de Hansel. Recordaba haberse negado a ir a clase, llorando porque no tenía dinero para el comedor escolar o para unas botas de fútbol como los demás niños. Sin embargo, Carmen siempre sonreía, acariciándole la cabeza. El dinero va y viene, cariño, pero la educación se queda. Ya buscaré yo la manera. Y la buscaba. Abuela Carmen prefería saltarse una cena o remendar por 10ª vez su único abrigo antes que ver a Hansel sin sus libros o sin una camiseta limpia para la escuela. 20 años habían pasado desde entonces. Hansel era ahora un hombre adulto, un arquitecto de éxito en la ciudad que nunca duerme, con una vida acomodada que jamás habría soñado. Pero en el fondo de su alma, sentía un vacío persistente, una deuda de gratitud que el dinero no podía saldar. Los ojos de Hansel se humedecieron. Tengo que volver, se susurró a sí mismo. Tengo que encontrar a abuela Carmen. Necesito decirle gracias aunque sea una sola vez, antes de que sea demasiado tarde. Sin pensarlo 2 veces, abrió su ordenador portátil. En el motor de búsqueda, tecleó letra por letra, buscando vuelos a Madrid. En ese preciso instante tomó la decisión que cambiaría su vida. Volaría de regreso a España, a esa tierra que albergaba los cimientos de su historia, con un único y desesperado objetivo, volver a ver a la humilde castañera que había sacrificado todo por él. Reservó el primer vuelo disponible hacia Madrid. Su corazón latía con la fuerza de un niño a punto de reencontrarse con la madre que creía perdida para siempre. Lo que Hansel no podía imaginar era que este viaje de regreso le sumergiría en una historia mucho más compleja que la simple nostalgia. Sería una odisea de lágrimas, secretos y revelaciones que jamás habría podido concebir. El aeropuerto de Barajas bullía de actividad. Hansel, con una maleta negra en la mano, salió a la terminal. El aire seco y cálido de Madrid le golpeó el rostro, un contraste brutal con el frío húmedo de Nueva York. Por un momento se quedó inmóvil observando el cielo azul intenso, casi sin nubes, un lienzo perfecto sobre el que se proyectaban sus anhelos y sus miedos. ¿Le llevarían sus pasos, esta vez, hasta abuela Carmen? Subió al taxi que había reservado y se dirigió hacia su antiguo barrio, Lavapiés. El tráfico era un caos de coches y motos, un estruendo familiar que, paradójicamente, le hizo sentir en casa. Los modernos rascacielos de la Castellana fueron dando paso a hileras de edificios antiguos, a bares de tapas con el suelo cubierto de servilletas, a niños jugando al fútbol en plazas adoquinadas. Cuando el taxi dobló la esquina de la calle donde había vivido, Hansel sintió un vuelco en el estómago y le pidió al conductor que se detuviera. El callejón parecía aún más estrecho de lo que recordaba. Las paredes de los edificios, antes vibrantes, ahora estaban cubiertas de grafitis y desconchones. Desde un patio interior llegaba el sonido amortiguado del televisor de un vecino. Caminó con cautela hacia la vieja corrala donde había compartido un minúsculo piso con abuela Carmen. Lo que vio le dejó sin aliento. El edificio estaba en un estado de semiabandono.
Los barrotes de los balcones estaban oxidados y la puerta de hierro, que recordaba de un color verde botella, ahora era un amasijo de herrumbre que amenazaba con desprenderse de sus goznes. Un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y el tabaco, estaba sentado en una silla de plástico a la puerta del edificio contiguo. Hansel se acercó, carraspeó y, en un español algo oxidado por los años, preguntó: «Perdone, señor, ¿sabe si Carmen, la señora Carmen, sigue viviendo aquí?» El hombre le miró de arriba a abajo, exhaló una lenta bocanada de humo y negó con la cabeza. «¿Carmen, la castañera?» «Uf, chaval, hace mucho que se fue de aquí. Este piso lleva vacío por lo menos 5 años, si no más». El corazón de Hansel se encogió. 5 años, repitió en un susurro. Tanto tiempo sin saber nada de ella. Trató de reprimir una punzada de pánico y culpa. ¿Y sabe usted a dónde pudo haberse ido? El vecino suspiró, encogiéndose de hombros. No sé decirte con seguridad. Se oyeron muchas cosas. Unos decían que su salud ya no era buena, que estaba muy cansada, y que unos parientes lejanos se la llevaron de vuelta a su pueblo. A Extremadura, creo. Hansel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó preguntar algo más, pero el hombre añadió: otros decían que a veces se la veía por el rastro, vendiendo décimos de lotería para sacarse algo. Podrías probar a preguntar por allí, en los puestos más antiguos. Quizás alguien sepa algo. Hansel bajó la cabeza, murmuró un gracias casi inaudible y se alejó con paso vacilante. Un sentimiento de culpa abrumador le atenazaba la garganta. El tiempo les había separado más de lo que jamás hubiera imaginado. Pero se dio cuenta de que aquello no era el final. Su determinación se hizo más fuerte. Se juró a sí mismo que no se rendiría. La encontraría, costase lo que costase. Tenía que encontrar a abuela Carmen. Aquella noche Hansel se alojó en un modesto hostal cerca del mercado. Sentado al borde de la cama, volvió a contemplar la vieja fotografía. Las lágrimas esta vez fluyeron sin control. Desde la calle llegaba el bullicio de la vida nocturna madrileña. Hansel apretó la foto contra su pecho y susurró una plegaria silenciosa. «Por favor, Dios mío, que no sea demasiado tarde». A la mañana siguiente el aire de Madrid estaba cargado con la promesa de un día caluroso. Hansel se levantó al alba. Desde la ventana de su habitación podía ver el ajetreo incipiente del rastro. Los vendedores montaban sus puestos y sus gritos se mezclaban con el aroma del cuero, las especias y el aceite de las churrerías cercanas. Se adentró en el laberinto de calles, recorriendo los pasillos del mercado con la mirada fija en el rostro de cada anciana con la que se cruzaba, buscando desesperadamente un atisbo de familiaridad. Pero no había ni rastro de ella. Solo vendedores atareados, turistas curiosos y familias regateando precios. Hansel se detuvo ante un puesto de antigüedades regentado por una mujer de unos 50 años. Con las manos temblorosas, sacó la fotografía. «Disculpe, señora. ¿Conoce a esta mujer? Se llama Carmen. Hace años vendía castañas por Lavapiés». La vendedora observó la foto con atención, entrecerrando los ojos. Luego suspiró. «Ah, sí. Carmen. Claro que la recuerdo. Siempre con su carrillo y su pañuelo en la cabeza, en la esquina de la calle del Oso. Hacía las mejores castañas de todo Madrid. Pero hace mucho que no la veo. Años, diría yo». Hansel asintió, derrotado. Su esperanza volvía a desvanecerse. Pero antes de que pudiera marcharse, un anciano que regentaba el puesto de al lado, un hombre de piel curtida y ojos vivaces, intervino. «Espera un momento, muchacho. Esa foto a mí me suena a esa mujer». «¿Y tú quién eres, si se puede saber?» Hansel, con una mezcla de español e inglés que brotaba atropelladamente, le explicó que abuela Carmen le había criado de pequeño. El anciano le observó detenidamente durante un largo rato y luego esbozó una leve sonrisa. «Tienes un aire, sí, ahora caigo. Te pareces a aquel chiquillo mestizo que Carmen llevaba siempre de la mano. Tú tienes que ser Hansel, ¿verdad?» El corazón de Hansel pareció detenerse. Asintió rápidamente con los ojos anegándose en lágrimas.
Sí, señor, soy yo. Por favor, ¿sabe dónde está? ¿Sabe algo de ella? El anciano desvió la mirada hacia el bullicioso pasillo del mercado. Su voz se tornó más grave, como si ocultara una verdad dolorosa. Lo último que oí es que se la llevaron de vuelta a su pueblo, en lo más profundo de Extremadura. Un pueblito perdido cerca de Cáceres. Decían que ya no podía valerse por sí misma, que la pobre estaba muy enferma. Pero que cuando tenía un día bueno, todavía salía a la puerta de su casa a vender 4 tomates de su huerto. Una oleada de calor recorrió el cuerpo de Hansel. Era la primera pista real que tenía desde su llegada. Pero la ansiedad también se apoderó de él al imaginar a Carmen, anciana y enferma, en un lugar remoto. Sin perder un segundo dio las gracias efusivamente a los 2 vendedores, salió corriendo del mercado y con el móvil en la mano, empezó a buscar la forma de llegar a aquel pueblo perdido. Su corazón galopaba, impulsado por una mezcla de esperanza y un miedo atroz. Cuanto más se acercaba a la respuesta, más temía perder para siempre a la persona que buscaba. Aquel mediodía, el sol extremeño caía a plomo sobre el asfalto. Hansel viajaba en un autobús abarrotado, de asientos estrechos y con el zumbido constante del motor mezclado con el olor a sudor y a la comida que llevaban los pasajeros. No se quejó. Apretó con fuerza la vieja fotografía de Carmen, como si fuera la brújula que guiaba su destino. El autobús abandonó lentamente el bullicio de la ciudad. Los altos edificios fueron reemplazados por una extensión infinita de dehesas, con encinas y alcornoques salpicando el paisaje ocre, y pequeñas casas de campo alineadas a lo largo de la carretera. Hansel apoyó la frente en el cristal de la ventanilla, perdiendo la mirada en la distancia, retrocediendo a los pliegues de su memoria. Recordó a Carmen llevándole de la mano a través de caminos embarrados después de una tormenta. Aunque las alpargatas de la anciana estaban casi rotas, nunca flaqueaba. El pequeño Hansel, con la inocencia de sus años, le preguntaba a menudo, «Abuela, ¿por qué no cogemos un taxi?» Carmen se limitaba a sonreír. «Porque el dinero del taxi sirve para comprarte un libro de matemáticas, cariño». Aquellas sencillas palabras ahora le dolían en el alma. Comprendió que cada paso que Carmen había dado en aquellos años era un sacrificio que él nunca había sabido agradecer. El viaje se adentraba cada vez más en la España vaciada. La carretera se volvió más sinuosa y estrecha. En una curva, Hansel vio a unos niños descalzos corriendo con mochilas gastadas a la espalda. La imagen le oprimió aún más el corazón. En ellos vio un reflejo de su propio pasado. El autobús se detuvo en una pequeña estación rodeada por un par de tiendas de ultramarinos y un bar. El ambiente era tranquilo, el aire más puro. Un hombre mayor, montado en una vieja motocicleta, se ofreció a llevarle. Hansel, en un español entrecortado, pronunció el nombre del pueblo que le había dicho el anciano del rastro. El conductor asintió. «Está lejos, sí. Pero se puede llegar, muchacho». Hansel se subió a la parte trasera de la moto. El viento del atardecer le acariciaba el rostro, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y el canto de las cigarras que comenzaba a despertar. Durante todo el trayecto, la imagen de Carmen llenaba su mente. ¿Estaría bien? ¿Le reconocería? ¿O quizás ya se habría olvidado de aquel niño mestizo al que siempre llevaba al colegio? El cielo comenzó a teñirse de tonos anaranjados, anunciando la puesta de sol. A lo lejos Hansel divisó una pequeña aldea de casas de piedra y tejados de pizarra, acurrucada junto a un campo de olivos. El conductor se detuvo y señaló una casa al final del pueblo. «Si no me equivoco, la casa de la señora Carmen es aquella», dijo en voz baja. Hansel se quedó mirando la casa durante un largo rato. Era una construcción humilde con un tejado de uralita oxidada y paredes desconchadas. En el porche una vieja silla de mimbre vacía. El corazón de Hansel se aceleró. Era el momento que tanto había esperado. Sin embargo, no sabía qué clase de revelación le aguardaba tras los muros de aquella casa ruinosa. Al atardecer, el cielo se tiñó de un naranja intenso. Hansel se encontraba al final de un camino de tierra, contemplando la casa decrépita que tenía delante. El viento de la tarde hacía crujir levemente el tejado de uralita, como si le estuviera dando una bienvenida cargada de preguntas.
La casa era extremadamente humilde, incluso más frágil de lo que había imaginado. El cemento de las paredes se caía a trozos, las ventanas de madera estaban agrietadas y la puerta principal colgaba torcida. En el porche una vieja silla de mimbre parecía vacía, pero tenía las marcas evidentes de un uso frecuente. Hansel tragó saliva. Sus pasos se sentían pesados, como si la tierra bajo sus pies intentara retenerle. A su derecha vio a una vecina barriendo la entrada de su casa. Se acercó rápidamente. «Perdone, señora», preguntó con la voz temblorosa, su acento extranjero aún perceptible. «¿Es esta la casa de la señora Carmen?» La mujer de mediana edad detuvo su escoba. Su mirada era amable pero teñida de compasión. «Sí, hijo, sí. Esta es la casa de Carmen. Aquí vive ahora, pero ya casi no sale. La pobre no anda muy bien de salud». El corazón de Hansel latió con más fuerza. «No anda muy bien». Esas palabras le oprimieron el pecho. Quiso entrar corriendo, pero el miedo le paralizó. ¿Y si Carmen ya no le reconocía? ¿Y si había llegado demasiado tarde? La mujer continuó: «Si quieres verla, entra sin llamar. Suele estar sentada dentro junto a la ventana». Hansel caminó hacia la puerta temblando. Su mano se detuvo un instante sobre el pomo de madera carcomida. El aire del atardecer se sentía cada vez más fresco, aunque un sudor frío le recorría las sienes. Empujó la puerta lentamente. Los goznes oxidados emitieron un chirrido agudo que rompió el silencio del pueblo. El interior de la casa estaba en penumbra, iluminado únicamente por la luz del crepúsculo que se filtraba por las rendijas de la ventana. Dentro, Hansel vio a una anciana con un pañuelo en la cabeza, sentada en una silla de hanea. Su cuerpo estaba encorvado y sus manos temblorosas sostenían un vaso de agua. Tenía el rostro surcado de arrugas y la mirada perdida, fija en el exterior. Hansel se quedó paralizado con las lágrimas asomando a sus ojos. Reconoció esa silueta al instante. Era ella. La figura que había buscado sin descanso. La mujer que una vez le llevó de la mano a la escuela. Sin embargo, los labios de Hansel no podían emitir sonido alguno. Solo su corazón gritaba. Era abuela Carmen. Al entrar en la casa, Hansel sintió que las piernas le flaqueaban. El suelo de terrazo frío estaba cubierto de polvo. El olor a madera vieja y a hierbas medicinales impregnaba el ambiente. En la silla junto a la cama, la frágil figura permanecía inmóvil, sin percatarse de que alguien acababa de entrar. Hansel contuvo la respiración, con un nudo en la garganta que apenas le dejaba tragar. Con voz temblorosa, casi un susurro, la llamó. «Abuela, abuela Carmen». La anciana giró la cabeza lentamente. Sus ojos, nublados por las cataratas, luchaban por enfocar el rostro de Hansel. Al principio pareció confundida, frunciendo el ceño. Sin embargo, después de unos segundos, sus ojos se abrieron de par en par, como si fragmentos del pasado resurgieran de repente en su memoria. «Hansel», susurró con una voz apenas audible. El cuerpo de Hansel se estremeció. Esa palabra, su nombre pronunciado por los labios de la mujer que tanto había añorado. No pudo contenerse más. Cayó de rodillas frente a abuela Carmen, agarrando sus manos nudosas y frías. Las lágrimas brotaron sin control, recorriendo sus mejillas. «Abuela, soy yo, Hansel. Soy el niño que criaste. He vuelto. De verdad que he vuelto». Carmen le miró durante un largo rato y entonces ella también rompió a llorar. Su voz era ronca, pero llena de una calidez infinita. «Hijo de mi alma. ¿Eres tú de verdad, mi niño? Pensé que no volvería a verte nunca más». Ambos lloraron abrazados. Hansel hundió la cabeza en el regazo de la anciana, aferrándose a sus rodillas con una fuerza desesperada. Sus manos temblaban como si temiera que si la soltaba, esa figura desaparecería para siempre. Abuela Carmen, con su mano débil pero llena de amor, le acariciaba el pelo. «Dios me ha dejado vivir lo suficiente para verte otra vez, cariño. ¡Qué alegría tan grande!». Sus sollozos se hicieron más fuertes, mezclándose con el crujido de la vieja madera de la casa.
Fuera el viento de la tarde soplaba suavemente como si también fuera testigo de aquel reencuentro que había esperado durante décadas. Sin embargo, detrás de aquellas lágrimas de emoción, algo oprimía aún más el pecho de Hansel. Podía sentir lo frágil que estaba el cuerpo de su abuela. Su respiración era entrecortada, su voz se quebraba a ratos. El tiempo ya no jugaba a su favor. Abrazó a Carmen con más fuerza si cabe. Su corazón gritaba, no puedo llegar tarde. Tengo que devolverle ahora todo su sacrificio. Aquella noche la tenue luz de un candil parpadeaba en el salón de la humilde casa de piedra. Hansel estaba sentado junto a abuela Carmen, sin soltarle la mano. El canto de los grillos se mezclaba con el susurro de las hojas de los olivos, creando un silencio que dolía. Carmen, con voz cascada, comenzó a hablar, con la mirada perdida en la distancia, como si atravesara las frágiles paredes. ¿Sabes, mi niño? Me levantaba antes de que saliera el sol. No solo para preparar el carbón para las castañas, sino para hacer alguna limpieza extra en casas de otros y ganar unas pesetas más para tus libros. Recorría los mercados, los barrios, a veces pasaba todo el día sin comer, solo bebiendo agua, para poder juntar el dinero de la matrícula o de aquellas botas de fútbol que tanto querías. Hansel sollozaba con la cabeza gacha, y sus lágrimas caían una a una sobre el suelo de piedra. ¿Por qué, abuela? ¿Por qué hizo todo eso por mí? Yo no era nadie. Carmen sonrió débilmente acariciando la mejilla de Hansel con sus dedos nudosos. No digas eso. Tú no eras nadie. Tú eras el niño que la vida me puso en el camino. Cuando te encontré tan solo y asustado, supe que mi vida tenía un propósito. Yo no tenía mucho, pero no podía soportar la idea de que te quedaras sin estudios. Solo quería que tuvieras un futuro. Eso es todo. Hansel se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener el llanto que le sacudía el cuerpo. Sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Todo el éxito que había conseguido, toda su riqueza, parecía insignificante comparado con el sacrificio de aquella humilde mujer. Carmen continuó con la voz cada vez más débil. Muchas veces se reían de mí. Decían que estaba loca, criando a un niño que ni siquiera era de mi sangre. Decían que tiraba el dinero. Pero a mí no me importaba. Porque cada vez que te veía estudiar, cada vez que veía tu sonrisa cuando aprendías a leer, todo mi cansancio desaparecía. Hansel la miró con los ojos hinchados por el llanto. Quería decir tantas cosas, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Solo una cosa era segura, su corazón estaba lleno de un remordimiento insoportable. Abuela, lo siento. Me fui demasiado tiempo. La dejé sola. Si hubiera sabido todo esto. Carmen le apretó la mano con más fuerza. Ya está, mi niño. Lo importante es que has vuelto. Para mí, con eso es suficiente. No pido nada más. Sin embargo, aquellas palabras, en lugar de consolarle, fueron como un latigazo para Hansel. Sabía que había llegado el momento. No podía volver solo con lágrimas. Tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde de verdad. A la mañana siguiente el sol se alzó lentamente por el este. Sus cálidos rayos se colaron por la ventana de la humilde casa, iluminando el rostro de Hansel. Estaba sentado, pensativo, junto a la cama donde descansaba Carmen. Tenía los ojos enrojecidos por no haber dormido en toda la noche. En su mente solo había una resolución: no permitiría que su abuela viviera en la miseria ni un día más. Salió de la casa y contempló el pueblo, aún tranquilo. El canto de los gallos rompía el silencio. Algunos vecinos ya habían comenzado a trabajar en el campo. Todas las miradas se centraron en Hansel, aquel hombre alto, de rasgos marcados y expresión seria. Los susurros comenzaron a correr. Unos preguntaban quién era, otros empezaron a recordar que la vieja Carmen había criado a un niño mestizo hacía muchos años. Aquel mismo día, Hansel actuó con rapidez. Fue al pueblo más cercano y contrató a varios obreros para que repararan la casa de Carmen. El tejado de uralita que goteaba fue reemplazado, las paredes desconchadas fueron encaladas de nuevo y la vieja silla de mimbre fue sustituida por un cómodo sillón. Los vecinos, al principio perplejos, poco a poco se unieron para ayudar.
No podían creer que aquel niño que recordaban hubiera regresado con un corazón tan noble. Al mediodía Hansel volvió a casa con las bolsas de la compra llenas, arroz, verduras, suplementos alimenticios y ropa nueva. Puso todo en las manos temblorosas de Carmen, que no podía dejar de llorar de la emoción. Abuela, a partir de ahora, déjeme cuidarla a usted. Todo lo que me dio, por favor, permítame devolvérselo, aunque solo sea una pequeña parte. Carmen, entre lágrimas, abrazó a Hansel con su frágil cuerpo. Mi niño, yo no necesito nada. Solo con verte de vuelta, mi corazón está lleno. No gastes tu dinero en mí. Hansel la miró fijamente. Abuela, todo lo que tengo hoy en día es gracias a usted. Si no puedo cuidarla, toda esta fortuna no tiene ningún sentido. Los vecinos que presenciaban la escena se quedaron sin palabras. Algunos incluso se secaron una lágrima furtiva. Nunca imaginaron que aquel niño, que una vez fue considerado una carga, se convertiría en una fuente de esperanza. Sin embargo, para Hansel, esto era solo el principio. Sabía que la verdadera gratitud no se demostraba solo con bienes materiales. Tenía un plan mucho más grande para la mujer que había cambiado su vida. La noticia del regreso de Hansel para cuidar de Carmen se extendió como la pólvora por la comarca. Lo que comenzó como un murmullo entre los vecinos, pronto llegó a oídos de un periodista local que pasaba por allí. Escribió un artículo titulado El regreso del hijo pródigo, de Nueva York a un pueblo de Extremadura para saldar su deuda con la castañera que le crió. El artículo se hizo viral en las redes sociales. Una foto de Hansel abrazando a Carmen en su sillón nuevo fue compartida miles de veces. Gente de toda España dejó comentarios emocionados, rezando por la salud de la anciana y alabando la nobleza de Hansel. No solo fueron los internautas. Grupos de voluntarios comenzaron a llegar al pueblo para ofrecer su ayuda. Unos donaron materiales, otros ayudaron a arreglar los caminos de la comunidad, e incluso algunos se ofrecieron a dar clases de apoyo gratuitas a los niños del pueblo. Todos se sintieron conmovidos por la historia de una humilde anciana y su nieto del alma, que había regresado décadas después. Hansel estaba asombrado por la repercusión. Nunca había buscado ser el centro de atención. Sin embargo, su gesto había inspirado a mucha gente. Una tarde paseaba por el olivar con un grupo de niños que llevaban libros bajo el brazo. Corrían y reían a su alrededor, gritando: Hansel, enséñanos a hablar en inglés. Hansel sonrió con una calidez inmensa en los ojos. Se sentó bajo la sombra de un olivo centenario y comenzó a enseñarles palabras sencillas. Carmen, sentada en el porche de su casa ahora renovada, observaba la escena con un orgullo infinito. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que ella se diera cuenta. Un vecino se acercó a Hansel y le dio una palmada en el hombro. Chaval, ¿sabes una cosa? Tu llegada ha cambiado muchas cosas por aquí. No solo por Carmen, sino por todos nosotros. Hansel guardó silencio con el corazón encogido. Se dio cuenta de que este viaje era mucho más que saldar una deuda. Contenía un mensaje más grande, un pequeño acto de bondad, por insignificante que parezca, puede dejar una huella imborrable e inspirar a las generaciones futuras. Sin embargo, en medio de toda aquella emoción, Hansel no podía evitar sentir un nudo de angustia al mirar a Carmen. Sabía que el tiempo de su abuela se estaba agotando. Tenía que estar preparado para lo que viniera. Días después, la casa de Carmen se había convertido en el centro de reunión para los niños del pueblo. Hansel les enseñaba a leer y a escribir, igual que Carmen le había animado a él a estudiar sin descanso. Las risas de los niños resonaban por todo el pueblo, trayendo una nueva vida a la pequeña aldea. En el porche, Carmen, sentada en su sillón, contemplaba la escena con una sonrisa de orgullo. A pesar de su debilidad física, sus ojos brillaban como nunca. Hansel se acercó y se arrodilló ante ella. Abuela, le prometo que la semilla que plantó en mí seguirá creciendo. Voy a cuidar de estos niños, a darles la misma esperanza que usted me dio a mí. Carmen asintió lentamente y luego levantó la vista hacia el cielo del atardecer. Anunció la creación de la Fundación Carmen, una beca para ayudar a los niños de la España rural a acceder a la universidad. El pueblo entero celebró la noticia. Hansel no solo había reparado una casa,
había construido un futuro. Aquella tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de oro los campos de olivos, Hansel llevó a Carmen en su silla de ruedas hasta lo alto de una pequeña colina. Se sentaron juntos en silencio, observando el horizonte. La anciana se apoyó en el hombro de su nieto. No dijo nada. Simplemente sonrió. Era una sonrisa serena, plena, la de alguien que ha luchado toda una vida y que al final, ve que todo su sacrificio ha florecido. Esa sonrisa fue su último regalo, un testamento silencioso de un amor que nunca se apagaría. La vida es un viaje impredecible. Un joven llamado Hansel encontró de nuevo a la humilde mujer que salvó su infancia. Del sacrificio de una vendedora de castañas, nació una historia de amor, sacrificio y